podemos aportar las ciencias sociales a estos estudios del cambio climático, del cambio ambiental global? En primer lugar, lo que más se sabe del tema, lo que más se conoce es los resultados, los datos, los estudios que nos proveen las ciencias naturales, las ciencias físicas, son las que nos muestran todos estos mapas pintados de rojo con las temperaturas elevadísimas en ciertos lugares del planeta, son los que nos alertan, los estudios nos muestran con sus modelos cómo va a escasear el agua. Bien, nosotros tomamos como base ese tipo de estudios, partimos como de diagnósticos similares, sin embargo nos hacemos preguntas diferentes. A las ciencias sociales, a lo que nos importa indagar de este objeto de estudio, son dos cosas en particular. Por un lado, las causas sociales y las causas humanas que generan esta situación de crisis climática y ambiental global. Y por otro lado, las consecuencias sociales y humanas también de la misma crisis. Hay como un gran consenso ya en esto del antropoceno, ¿no? Que es el hombre y es la humanidad la que ha generado el cambio climático, que no es natural esta alteración climática, o por lo menos en esta medida no es natural, sino que es antropocénica. ¿Y qué entendemos por las causas sociales? No nos referimos a lo que individualmente cada persona, cada individuo, cada ciudadano puede aportar para aumentar la temperatura o para consumir más agua de la que debería. Por supuesto que las conductas individuales de todos son importantes, pero cuando hablamos de las causas sociales, hablamos de lo social en una escala general, pensando en pautas de consumo, pautas de desarrollo, pautas de producción, pautas de explotación de los recursos naturales, que no dependen de personas individuales, sino que dependen de otro tipo de estructuras, de poderes, de instituciones. Entonces nosotros desde la sociología, desde la ciencia política, incluso desde la geografía también, como ciencia social, la economía, estudiamos estas condiciones. Vemos cómo eso impacta ahora sí a grupos de personas de manera más concreta. No como afecta a la humanidad en general, sino que ahora sí en nuestros estudios tratamos de ver los impactos sobre grupos sociales concretos, en este caso de Mendoza. Por otro lado, también cuando analizamos las consecuencias, las ciencias sociales tienen para aportar al estudio de los impactos del cambio climático una discusión que es crítica en el sentido de que trata de construir o de quitar naturalidad a ciertas respuestas que pretenden darse desde las instituciones políticas para combatir al cambio climático o para hacer algo frente al cambio climático. Un productor va a sufrir una falta de agua, va a sufrir la disminución del agua, pero previo a eso, un productor rural estaba sufriendo lo que ya todos sabemos, la falta de rentabilidad, la brecha de precio entre el producto en la finca y en el supermercado, la falta de apoyo a sectores tipo agricultura familiar. Entonces, el impacto del cambio climático está mediado por este otro tipo de condiciones socioeconómicas de los sectores. Y esto es algo importante porque nos ayuda también a entender que los impactos no son iguales, sino que los impactos del cambio climático tienen una fuerte desigualdad en su afección, en cómo generan consecuencias concretas para la vida y la economía de muchas personas. Entonces nuestra mirada también apunta a develar eso, como hacer énfasis en las desigualdades, en las diferencias, y si los impactos son diferentes, bueno, las soluciones no tienen que ser para todos iguales, sino que deberían ser completamente locales y adaptadas a la heterogeneidad de las situaciones, en el caso de nuestros productores rurales, por ejemplo.
Bueno, la interdisciplina y la ciencia vinculada a la política, sí, son efectivamente dos ejes prioritarios, yo creo que para, te diría, casi cualquier desarrollo científico actual. Especialmente si estamos posicionados en las ciencias sociales, tenemos que hacer este esfuerzo de pensar desde ese lugar. Yo creo en la necesidad de romper un modelo de ciencia informando a la política, así como ciencia informando a la sociedad. Creo que hay que salirnos de esta mirada lineal de la ciencia bajando su conocimiento a la política y empezar a pensarlo, a la par.